vamos con el Gran Reset. ¿Qué es esto del Gran Reset, no? Esto que antes, hace a lo mejor unos meses o un tiempo podría sonar como una teoría conspiranoica, que quizás lo era, pues realmente ya no lo es. O sea, el propio Foro Económico Mundial tiene vídeos, tiene documentos, hay libros que hablan del el Gran Reset. Esto es yo lo digo, es una mierda como una casa. Esto es como un plan para cambiar el mundo, ¿no? Estas cosas utópicas, idílicas, que salen de mentes académicas y de este estilo, ¿no? Pero que van cuajando, ¿no? Porque se llevan trabajando mucho tiempo y cuajar un mundo mejor, más sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea así general. Ahora entraré un poquito en detalle. ¿De dónde surge? Pues eso, el Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Pues una reunión que hacen, lo del Foro de Davos y tal, élites económicas. Entre ellos, pues ya son unos clásicos de este tipo de temas: Bill Gates, Soros, el profesor Klaus Schwab, que se ve que es el creador del Foro Económico, y eso, pues un académico, en pocas palabras. Yo no tengo nada contra los profesores desde el punto de vista de enseñanza local, ¿no? A nivel mano a mano. Pero cuando los profesores y la gente académica se empieza a meter en este tipo de rollos, es para salir corriendo, ¿no? Porque es todo teoría, utopismo. Hay una falta de percepción de la realidad, de lo que funciona, ¿no? Por eso este tipo de sistemas o de historias pues son terroríficas, ¿no? Porque sabes que al final es difícil que funcionen y lo único que van a generar es más mal que bien. Pero bueno, ya digo, el Foro Económico Mundial, os dejaré los links ahora en las notas del episodio. Se han quitado la careta, o sea, es evidente, ya está dicho, está publicado, cuál es la idea, por dónde van los tiros. ¿Por qué se le llama Gran Reset? Por eso, ¿no? Hay que resetear la economía, pivotar a un modelo más sostenible, donde, bueno, es que es ambiental, etcétera, ¿no? Una cosa forzada y muy utópica. Por ejemplo, en el vídeo tienen un vídeo publicado porque esto está dentro de una agenda globalista de cara al año 2030. Que han habido varias, pero la del año 2030. Y bueno, pues por ejemplo, cosas que dicen en el vídeo en el que dicen 8 predicciones de cara al 2030, que se engloban todas dentro de lo que es el concepto este del Gran Reset. No tendrás nada y serás feliz. Lo que quieras lo alquilarás y te lo entregarán por dron, ¿no? Es como, pues, oye, si quiero tener algo, ¿qué? O sea, es como... Es un modelo, ya digo, un modelo impositivo, muy utópico, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Oye, pues yo seré feliz como me dé la gana, ¿no? Y si quiero suscribo y si no, no. Otra cosa interesante, y aquí... Perdona, empezamos ya en la amiga, ¿no? Dicen, Estados Unidos no será el líder mundial, no será la superpotencia mundial. Un grupo de países dominarán. Pero no te dice cuáles, o sea, un grupo de países. Oye, dime cuáles y entonces me sumo al carro o prefiero que sigan siendo los yanquis. Y esto empieza también a apuntar hacia dónde intentan, ¿no? Mover toda esta historia. Digamos, la idea es una especie de, podríamos decir, dominación del planeta o dominación de la gente. Luego entraré un poco más en detalle. Sé que suena raro, pero ya digo, es que las caretas están quitadas. Ya no es conspiranoico, es que son planes dichos ya por mucha gente y además publicados por ellos. Antes es que me sorprendió descubrir que hay una página que es del Foro Económico Mundial / el Gran Reset. Es que es acojonante. Claro, uno de los objetivos pues es romper la libertad individual, porque entonces si no rompes la libertad individual, ¿cómo controlas a la gente? ¿Cómo consigues que la gente haga lo que tú quieres, ¿no? Más cosas, ¿no? Comerás menos carne. Hombre, claro, ¿no? 1.000 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático, ¿no? Es todo en esta línea que hemos estado viviendo y seguimos viviendo esas macrotendencias que, como se ve cuando sale esta gente y hacen este tipo de historias, que no son casuales, que lo de Greta Thunberg no es casual, no es una niña que se levantó y el mundo la ha cogido. No. Es que detrás tiene todo un movimiento económico y una campaña mediática global. El tema de la carne, el tema climático, etcétera. Es que realmente es aterrador porque sabes que va a fracasar. O sea, sabes que va a fracasar, pero en ese fracaso pues lo vamos a pagar y bien caro. ¿Por qué
En las notas del episodio os dejo el vídeo, pero la idea de traerlo es porque esta semana di con un artículo del blog que se llama Zero Hedge, muy largo, muy extenso, os lo voy a dejar también, si no lo podéis buscar en mi Twitter, muy interesante, porque explica muy bien toda la historia esta del Great Reset, del Gran Reset, porque si buscáis por ahí en artículos, pues son como muy vacuos, ¿no? El Gran Reset, sí, van a cambiar el mundo y tal, ¿no? Pero explica un poco en detalle, ahora os sintetizo los puntos más importantes de por dónde van todos los tiros, ¿no? Porque se habla que si van a eliminar toda la deuda y unas cosas que es que no te acabas de... O sea, no acabas de encajar, pero claro, ves lo que va sucediendo a nivel global, ves la pandemia, lo que ha traído, y dices, es que cuesta decir que esto no, es una cosa que no existe, ¿no? Que no está pasando, ¿no? Y ya digo que no ni compro ni vendo las teorías conspiranoicas, pero me parece bastante evidente. ¿Qué es lo que cuenta el Gran Reset? Pues eso, que al final estas élites económicas en las que, bueno, pues es normal, es que son características muy humanas, que tú eres un mega millonario y es normal que te creas que la gente te pertenece. O sea, incluso que te deben algo, ¿no? O incluso voy a utilizarlos, ¿no? Digamos que de ahí un poco surge la idea por un lado de unos, más luego la idea de esa utopía académica de un mundo mejor y todas estas cosas. Como dice Jordan Peterson, históricamente, las utopías nunca han funcionado ni van a funcionar. Pero bueno, esta es la historia pues eso, es la idea, ¿no? Claro, ¿cómo dominas? O sea, ¿cómo consigues controlar a la gente, pero de una manera en la que te sean rentables? Es lo que explican en el artículo, es que la idea no es que te quiero dominar totalmente, sino que seas un activo para ellos. Probablemente ya lo seas, pero ya totalmente descarado. Por eso quizás un poco por eso asusta tanto eso de no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Es como yo te voy a dar la felicidad y te voy a quitar todo al mismo tiempo. O sea, es que realmente suena muy bien, pero cuando le das una vuelta es realmente para echar a correr, ¿no? Claro. Digamos que estas élites, lo que explica en el artículo es que se han dado cuenta que la forma de llegar a esos objetivos de control del mundo no es no es imponiendo, ¿no? No puedo decirte, oye, haz esto otro. Eso no funciona. Lo que funciona es hacer creer que la gente se convenza por sí misma. Que la gente misma de repente se convenza y te lo exija, ¿no? Y te lo pida. Y ahí es donde entran las grandes campañas mediáticas que yo hemos comentado siempre y que están ahí, es que son evidentes, ¿no? Que si comer menos carne, que si el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas en las que estamos, ¿no? Grandes campañas mediáticas que, oye, van caleando y la propia gente al final es la que parece que lo exige, pero no son conscientes de que realmente les han inducido a exigirlo, ¿no? Claro, aparte de esas campañas mediáticas, necesitas más cosas. Lo que decía... Y fijaros cómo cuadra lo que voy a contar ahora con lo que ha traído la pandemia. Lo primero, una de las primeras cosas, romper la libertad individual y familiar. O sea, al final las familias, los individuos y los pequeños y medianos comercios son pequeños individuos, son pequeños núcleos independientes que hacen lo que les da la gana, van por ahí, vienen, tal, piensan por su cuenta, compran, venden lo que quieren, de alguna manera, aunque tengan un control del Estado, pero tienen un punto de incontrolable, ¿no? Y eso... claro, eso hay que romperlo. Una de las formas de romperlo es forzarles a una digitalización total de todo, porque tú en cuanto digitalizas todo, lo cual tiene sus ventajas, pues puedes controlar, ¿no? Con datos puedes medir, puedes saber qué pagan, dónde van, si van a la salud, si van a tal sitio, ¿no? Y daros cuenta que es una de las cosas que casualmente ha traído esta pandemia de golpe, o sea, un salto muy fuerte en la digitalización. La segunda cosa es que también requiere un cambio, para que todo esto que tienen en mente esta gente suceda, hace falta un cambio en los hábitos, no hace falta un shock, un cambio en la forma en la que pensamos, nos comportamos, y para eso solo hay una manera, que es con un shock. El shock es claro cuál ha sido. Porque es que va todo en esta línea, porque por ejemplo... ¿qué más cosas? Lo que os decía, ¿no? El shock este que ha generado la telemedicina, ¿no? Todo el mundo ahora, en vez de ir al médico, llamas. Pero al final todo va a tender a que esté todo digitalizado y hay un control. La educación es otro punto muy interesante. Toda la educación se ha movido o se va a mover a un mundo totalmente digital. Claro, si piensas mal te das cuenta. Tengo miles de universidades en el mundo y cada universidad explica y
infunde ideas las que quiere, ¿no? Ya sabemos que también la universidad tiene un papel a la hora de meter ideas en la cabeza de la gente potente y, por no decir, peligroso, porque todas están copadas por el mismo tipo de gente. Claro, eso no lo puedes controlar. Pero en el momento tienes qué es lo que parece que va a pasar. Puedo ir a la universidad, voy a decir, de Sevilla, o me puedo matricular en Harvard, a distancia. Joder, pues me matriculo en Harvard, sin menospreciar a la Universidad de Sevilla o a la de Badajoz o donde haya. Y ya empiezas de alguna manera, gracias a la digitalización, a controlar directamente de un sitio lo que estás enseñando a un montón de gente. Es que van por ahí los tiros. Es duro, pero es así. Entonces, daros cuenta todo eso. Por eso cuesta, conforme vas viendo cómo avanzan las cosas, las cuarentenas estas que incluso llega un momento en que empiezan a parecer forzadas, y estas dudas que, digamos, intuitivamente a todos nos surgen de que esto, algo raro tiene esta pandemia a nivel global, cuando te cuentan esto dices, joder, es que encaja, o sea, se ha forzado un cambio en los hábitos, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en los usos, que todos ahondan en la misma dirección. ¿Qué más cosas comenta Zero Hedge? Bueno, y otra cosa, que se me ha pasado el punto. La deuda. La deuda es la esclavitud moderna, lo ha sido siempre. Antes la esclavitud era que el rey o el cacique pues te esclavizaba, ahora es la deuda. Ahora me debes dinero, pues te poseo. Daros cuenta otra de las cosas que está trayendo esta situación. El aumento de la deuda global, espectacular, tanto a nivel individual, a través de créditos ICO, de pequeños créditos para las empresas sobrevivir, como a nivel estatal, grandes masas de deuda porque no hay otra. Al final esa deuda habrá que devolverla o no la devolverás, pero a cambio me tienes que dar esto. En fin, es realmente terrorífico porque encajan los puntos, encajan bastante y sin intentar buscar ese sesgo de confirmación, lo he pensado bastante. ¿Qué más cosas dice Zero Hedge? Que es súper interesante con el tema del cambio climático. Dice, porque además Michael Moore sacó, se ve que un documental diciendo que Michael Moore, que no es un, digamos, es todo lo contrario a estos, pero sacó un documental diciendo que realmente las energías verdes no eran tan verdes, que generaban bastante residuo y bastante más contaminación de la que parecía, no tanto a lo mejor como el CO2, como los fósiles, pero que de ser súper limpias, nada. De hecho, en el artículo ponen una imagen que yo vi hace poco, que eran unos montes llenos de placas solares, y es que dices, oye, esto es feo, o sea, llenar el monte de placas solares de una manera loca, que es un atentado a la naturaleza, evidentemente, ¿no? Pero una de las cosas que comenta en el artículo es que, claro, la idea no es neutro, o sea, cero emisiones, la idea es neutros en emisiones. Es decir, son conscientes de que realmente para seguir abasteciendo a todo el planeta de energía, la única manera es seguir tirando de energía nuclear y de combustibles fósiles, porque el otro no llega, y aparte no tienen el rendimiento que tienen estas energías. Pero el negocio, ¿cuál es? El negocio es, no pasa nada, seguís generando CO2, pero vamos a generar unas nuevas tecnologías para neutralizar el CO2, que al final es doble negocio, porque es lo que explican, dice la biomasa al final es quemar, entre comillas, árboles, para a partir de ahí, digamos, neutralizar el CO2. Dice, pero si el árbol ya atrapa CO2, es como, ostras, esto no me da negocio, ¿no? Ese tipo de cosas apunta en Zero Hedge. Evidentemente, todo esto que apuntan ellos que llega, pues hacia la fusión nuclear. ¿Quién está muy invertido en centrales nucleares y en proyectos de fusión nuclear? Bill Gates. ¿Quién está invertido? Otra de las cosas, ¿no? No comerás carne pero no comerás carne. Eso es otra cosa aterradora. El ser humano, hemos llegado a donde estamos gracias a la proteína animal. Te lo vendan como te lo vendan. Pero esta gente, pues, quiere meternos las proteínas de insectos y la comida vegana hasta en la sopa. Y lo peor es la gente que se la cree. ¿Quién es un gran inversor en las empresas, en las Beyond Meat y tal? Bill Gates. ¿Que están todos los jaleos? Es que está ahí detrás. Otra cosa muy interesante, las criptomonedas. Muy interesante porque, claro, esto lo he comentado muchas veces con las CBDCs, pues en el momento pasemos a tener un dinero completamente digital, estás totalmente controlado. Te gastes donde te gastes el dinero, van a saber dónde lo has gastado, dónde lo tenías y dónde lo has movido. En parte ya lo pueden saber, pero de una manera más exagerada, ¿no? Claro, ¿quién ha traído este arreón al mundo cripto? O sea, al mundo digital, las criptomonedas.
La primera de ellas es Bitcoin. Yo no digo que Bitcoin esté dentro de este rollo, pero también hay que ser mal pensado en algún momento, ¿no? Y no se sabe quién sacó Bitcoin, no se sabe quién es Satoshi y vas a pensar, ¿y si toda esta gente con este plan que tienen fueron los que lo sacaron para inducir este cambio de mentalidad o esta acepción de las criptomonedas, ¿no? Del dinero digital? Porque si no fuese porque han salido todo el mundo cripto, la gente diría, oye, no me cuentes rollo, yo voy aquí con mis billetitos y mi cash y mis coins y fuera, ¿no? Y han sido como un catalizador. Esto es por pensar mal. Pero claro, ¿quién tiene una patente para que el ser humano andando pueda minar monedas? Microsoft. Bill Gates otra vez. En fin. Lo mismo, si volvemos al tema de la salud y la telemedicina, pues las vacunas, esto lo que trae es que hay que invertir miles de millones de euros en vacunas y meter vacunas a tope. Ya no se trata de un control tan directo como a veces venden, yo creo que es un control indirecto y al final hacer más dinero todavía, ¿no? Porque yo a veces pienso, de ser así, yo creo que a Bill Gates no le debe hacer gracia que Amazon le esté pintando la cara y que Jeff Bezos sea uno de los tíos más rico que él prácticamente, ¿no? En fin, si queréis leerlo más en detalle, os he dado algunas pistas, no quiero atemorizaros más, os dejaré el enlace en las notas del episodio. Es un artículo largo, pero muy interesante de leer, porque ya os digo, es que, aunque no quieras, hay veces que dices, joder, es que todo esto, es que esto ya no es tan casual, ya no es tan ahí, ¿no? Es que hay que cerrar los negocios, hay que tal, dices, es que se huele, ¿no? Un poco. La otra pregunta es, ¿esto cómo puede llevarse a cabo? O sea, si esto es malo para la humanidad, ¿por qué puede llevarse a cabo? Pues lo que explican en el artículo, al final los seres humanos somos egoístas, y no hay nada malo, entre comillas, somos egoístas y somos ambiciosos. Entonces, los que montan el plan, pues tienen ahí unos subalternos que dicen, ostras, yo mientras el río suene agua lleva, a mí me interesa ganar dinero y yo quiero llegar también ahí arriba, ¿no? Y al final la gente va entrando en los planes, por eso al final las tiranías y este tipo de cosas acaban cuajando, porque hay gente que quiere llegar ahí y las aceptan. Lo que os decía, ni compro ni vendo conspiraciones. Simplemente yo creo que siempre hay conspiraciones en marcha, es decir, al final el ser humano nos organizamos y nos montamos historias para intentar pues conseguir cosas que al final, quiero decir, ¿o acaso Mercadona no es una conspiración para intentar dominar el mercado de la alimentación, ¿no? Por ponerlo en ese sentido. Entonces, aunque al nivel local o en pequeños eso yo creo que sí que funcionan, pues lógicamente es lógico, me parece, pensar que a niveles grandes, entre grandes élites, pues que también monten sus grandes planes para intentar controlar el mundo y ser más ricos. Es decir, yo creo que conspiraciones hay, lo que pasa es que creo que no funcionan. ¿Por qué? Porque lo que estás intentando es controlar el azar, controlar el caos del mundo, y eso es imposible. Es como el comunismo. Siempre va a haber un tonto dispuesto a creérselo y dispuesto a creer que es posible conseguirlo. Fracasan una y otra detrás de veces, mientras dejando mucho dolor, pero siempre va a haber alguien dispuesto a creer que lo puede conseguir. Este ha sido el Gran Reset, este ha sido el fin de pod de hoy. Comentadme cosas y si no, nos oímos el lunes. Gracias por estar ahí.